Y listo, ya está grabando ya. Listo, entonces hasta que se unan los chicos, por favor, a los que ya están unidos, nos esperan unos 10 minutitos. Muchas gracias. Listo. Listo. Comentarles un poco, ¿no? El cómo vamos a primero el cómo vamos a llevar las clases. Se ha planificado en total 30 horas de clases que estarían divididas en 15 clases durante 6 semanas, donde tenemos dos módulos de acuerdo a lo que se ha visto en los banners, ¿no? Que ya les voy a compartir un poco de cómo vamos a llevar. Eh, Bueno, primero les voy a activar mi cámara para que me conozcan. Para los que no me conocen, mucho gusto. Yo soy Eric Zumárraga. Llevo trabajando en el sector de lo que viene siendo las consultorías durante casi 7 años. Trabajo en una consultora y actualmente me desempeño como coordinador del área de consultoría. Tuve un acercamiento de una persona de la Escuela Politécnica que me pidió que les dé este curso. Entonces he decidido ayudarles con estas pequeñas clases que espero que sea de aporte para su formación, ya que generalmente cuando estamos dentro de lo que es la ingeniería civil, los primeros trabajos que se tiene uno es como dibujante. Entonces, así no me crean, en la universidad nos enseñan a diseñar puentes, muros, cosas, pero en realidad donde se empieza generalmente es en el dibujo. Por eso que es muy importante que ustedes tengan un dominio, especialmente en el tema de AutoCAD, porque el AutoCAD es, en casi todos lados piden dibujantes que sepan manejar AutoCAD. Bueno, actualmente ya también se utiliza mucho lo que es BIM, lo que viene siendo Revit, que es una herramienta que también nos está ayudando mucho más a dar eso, porque ya tenemos volúmenes, podemos planillar más rápido y se puede igualmente tener una idea más clara de lo que es. Pero este curso va 100% en lo que viene siendo el AutoCAD. La manera de trabajar con la que vamos a llevar el curso es, por el momento, van a tener desactivadas todo lo que son el audio para que a través de levantar la mano me hagan las consultas del caso en el caso de que requirieran alguna aclaración adicional o si es que algo no quedara muy claro. La idea de lo que me han pedido es que el curso sea desde lo más básico, entonces vamos a empezar desde saber qué es el AutoCAD hasta lo más complejo que ya sería los planos estructurales, que podrían ser de cimentaciones, vigas, losas, columnas, hasta llegar a obtener una planilla total de aceros, que es lo que generalmente nos solicitan en cualquier lado, sea tanto como dibujante, como constructor, como diseñador o como residente. Tenemos que tener claros esos conceptos porque en realidad es lo que nos va a servir ya en la vida práctica y en la vida profesional. Ya, entonces con esas acotaciones claras, y quisiera compartirles, bueno, un poco del banner del curso que se va a dar para que tengan un poco más claro en los tiempos igualmente que vamos a tomarnos para el curso. ¿Ok? Entonces, tenemos un módulo uno que está enfocado en lo que es el dibujo, una breve introducción de lo que viene siendo tanto el dibujo técnico, el arquitectónico, el dibujo asistido por computadoras, como las generalidades que tenemos en lo que viene siendo el paquete informático de AutoCAD, que es de Autodesk, que es el AutoCAD. Después de eso vamos a entrar a lo que viene siendo el AutoCAD básico, donde veríamos lo que son las configuraciones iniciales, los espacios de trabajo, las herramientas básicas que más se utilizan, lo mismo que viene siendo la obtención de parámetros de objetos, lo que es el trabajo con capas, acotamientos, modificación de capas y un poco de temática general del AutoCAD, como para que ustedes puedan desenvolverse de una mejor manera y tengan más claro. Lo que sí les voy a pedir es que yo aquí voy a intentar no profundizar mucho en ciertas cosas porque el temario es bastante amplio para las 30 horas, entonces vamos a intentar ir lo más rápido. Lo que sí les pido es que ustedes, una vez que se terminen sus tiempos libres, por favor vayan, le moneen, le estén probando para que en las siguientes clases les van a aparecer dudas. Pero si ustedes no lo intentan o no intentan hacer esto en casa, va a ser complicado que ustedes le sigan el paso o le sigan a las clases conforme va a pasar el tiempo, porque van a haber comandos que les vamos a dar lo más pronto posible que nos van a servir en los siguientes módulos. Entonces, la siguiente parte sería lo que son bloques.
creación de bloques, bloques con atributos, bloques dinámicos y a la final un tema de impresión. Es importante también el tema de manejo de las escalas, porque generalmente es lo que más cuesta. En realidad, cuando a nosotros nos dan un plano, estamos batallando bastante con lo que son las escalas, no sabemos lo que es la escala 1:100, 1:500. Entonces, eso sí, igualmente necesitaría que ustedes vayan preparándose un poco en lo que son el manejo de escalas, que sepan que hay escalas que son las que se utilizan los estándares de presentación de planos y la configuración de impresión. Vamos a nosotros en este módulo vamos a crearnos una especie de plantilla con la que vamos a ir trabajando, a la que le vamos a ir dando lo que se conoce como un CTB o como las puntas. Entonces, con este archivo nosotros vamos a ir dándole grosor, tamaños a las líneas para que al momento de imprimir nuestros dibujos tengan el grosor que nosotros queramos. Entonces, con toda esta introducción prácticamente nos meteríamos a lo que viene siendo el dibujo arquitectónico. Al estar hablando de una ingeniería civil, vamos a hablar rápidamente de lo que es el dibujo arquitectónico, los criterios básicos que tienen los diseños arquitectónicos, ciertas cosas que considerar, sobre todo en cómo interpretar los dibujos arquitectónicos, porque generalmente un dibujo arquitectónico nosotros no lo desarrollamos, pero sí muchas veces el arquitecto es el que nos da un dibujo arquitectónico y es el que nosotros tenemos que interpretar y sobre el cual nosotros tenemos que elaborar nuestra estructura, colocar nuestras columnas, colocar nuestras vigas, colocar todos los elementos y todas las consideraciones que necesitamos. Es por eso que en el dibujo arquitectónico no le vamos a dar tanto énfasis porque no es la prioridad del curso aprender cómo hacer un dibujo arquitectónico. Pensaría que sería más enfocado en lo que viene siendo el interpretar lo que tengo en los planos arquitectónicos y cómo utilizar en el caso de que me den un plano arquitectónico, cómo utilizo ese plano para poder llegar a mi plano estructural. Ya. Y el módulo 2 que prácticamente estaríamos hablando de criterios, se va a dar una parte de criterios básicos de prediseño de estructuras, en especial enfoque en lo que son hormigones. Bueno, no sé cómo estamos con las personas que están inscritas en el curso. Pensaría que tal vez la mayoría sí tiene un criterio básico de cómo son los elementos o cómo hago un prediseño de elementos de vigas, columnas, de lo que vienen siendo zapatas. Pero bueno, en esta parte igual les voy a dar ciertos tips, ciertos criterios que se podría considerar para un prediseño rápido si es que parto de un plano arquitectónico y no sé de qué tamaño tiene que ser mi viga, no sé de qué tamaño tiene que ser mi columna. Entonces esto les voy a dar en esta parte de aquí, adicional a lo que viene siendo el dibujo de AutoCAD, porque siempre es importante, cuando ya estamos en la vida profesional, me dan un plano y me dicen, ingeniero, por favor, ayúdame con este plano, y en realidad no saben cómo partir, ni qué es lo que tengo que hacer primero, ni hacia dónde tengo que ir. Entonces, después vamos a ver lo que son las particularidades del dibujo estructural, porque no es lo mismo un plano arquitectónico que un dibujo estructural, tanto en estructura metálica como en hormigón. Y después de eso ya nos entramos de lleno a lo que es el dibujo estructural. Entonces, veríamos lo que son un ejemplo, un esquema de cimentación, un tema de plantas estructurales, tanto el dibujo como la interpretación que se tiene en los planos estructurales. Pues vamos a ver lo que son columnas, vigas, losas, vamos a hacer un poco de planillaje, o sea, vamos a planillar estos elementos y podríamos trabajar un poco con lo que son bloques y atributos y bloques dinámicos. Ahora, en cada uno de estos módulos vamos a realizar lo que viene siendo una evaluación. Entonces, una evaluación corta, hablemos de 1 hora para el módulo 1 y de unas 2 horas para el módulo 2 para que ustedes, para poder evaluar si es que lo que se les está dando les va a servir o van a aprovechar. No van a ser pruebas muy difíciles ni muy complicadas ni salidas de lo que de lo que vamos a ver, pero sí nos va a permitir evaluar cómo están en esos conocimientos que han tenido. Ya, entonces, si es que pueden igual tomar un poco de notas, porque no tengo claro si es que todas las personas han usado AutoCAD, saben utilizar AutoCAD o han tenido algún momento, alguna experiencia. Entonces, eso sí me gustaría saber, que me ayuden levantando las manos, las personas que sí han utilizado alguna vez AutoCAD o que tienen algún conocimiento leve de AutoCAD, como para ver si es que vamos un poquito más rápido o si es que
Entonces quisiera que me ayuden levantando la mano a las personas que sí han utilizado alguna vez el AutoCAD. Listo, veo que Anthony, Jordan, Marcelo sí han utilizado el AutoCAD. El resto entendería de que no han utilizado para nada el AutoCAD. Bueno, el de hacer construcciones también. Bueno, en vista de que no tenemos muchas personas que en realidad hayan usado, vamos a empezar totalmente de cero el curso. ¿Ok? Entonces, no sé si es que en este momento tienen preguntas, tienen alguna consulta o hay algún tema en específico que quisieran aprender como para igualmente tomarlo en cuenta para desarrollarlo durante estas clases. Pueden levantar la mano o activar el micrófono, por favor. Bueno, bueno, en vista de que no hay preguntas, les voy a dar un poco de los tiempos que están estimados para el curso. El módulo uno se va a desarrollar en 10 horas. Eso quiere decir que vamos a tener cerca de 5 clases para este módulo. En la clase de hoy vamos a tratar al 100% lo que viene siendo la introducción. El día de mañana veremos lo que son capas y acotamientos. El día miércoles veríamos bloques de impresión. Entonces, toda esta semana nos vamos a dedicar a ver lo que es una introducción rápida de lo que viene siendo el AutoCAD. La siguiente semana, el día lunes, veríamos lo que es un poco del dibujo arquitectónico, lunes y martes, y el martes, el día martes en la segunda hora, sería a partir de las 8, tomaremos el primer taller de evaluación correspondiente a esta parte de aquí, solamente a lo que viene siendo el módulo 1. A partir del día miércoles empezaremos con el módulo 2 y se ha destinado de la siguiente manera. La primera clase vamos a dar lo que es el prediseño de los elementos. Vamos a tratarlo eso desde el día miércoles. Y después vamos a tener una clase por elemento prácticamente, porque el tiempo es demasiado corto como para profundizar mucho. Por eso es que les pido que estén súper atentos. Entonces daríamos la primera clase cimentaciones, la segunda clase haríamos lo que son plantas estructurales, la siguiente sería lo que son columnas de hormigón, el siguiente sería vigas, el siguiente sería lo que son gradas, la siguiente sería losas, y al final veríamos lo que es el planillaje y la interpretación de todos los resultados, ¿no? Y dejaríamos la última clase para tener el taller. Entonces, con eso claro, si es que no tienen preguntas o no tienen algún tipo de cuestión, empezaríamos con las clases. Lo que sí, vamos a tener la clase de 7 a 8. A las 8 tomamos un pequeño break de 5 minutos, nada más, y de ahí continuaríamos los últimos 55 minutos con la clase. Entonces, si no tienen más consultas, arrancaríamos con lo que viene siendo el módulo uno y la introducción del dibujo en AutoCAD. ¿Alguien de pronto preguntas o algo que no hayan entendido o no quede claro acerca de las clases? Joel, me confirma si están viendo la pantalla y si se escucha bien el audio. Sí, se te escucha muy bien y se ve la pantalla. Listo. Ya, entonces empecemos con lo que viene siendo la introducción, el capítulo uno de las clases. ¿Ya? Entonces, primero, vamos con lo que es el dibujo técnico, lo que es el dibujo arquitectónico y el dibujo estructural. ¿Ya? Cuando hablamos de dibujo técnico, estamos hablando del dibujo que se hacía anteriormente. Creo que todos alguna vez en la vida hemos hecho este tipo de isometrías, este tipo de levantamientos que se hacía a regla, con escuadras y se dibujaba a escalas, se hacían láminas en A1, la lámina en blanco. Creo que este es un tema que se veía desde el colegio, ¿no? Entonces, esto es lo que siempre se ha utilizado o se utilizaba en la antigüedad. Hablando de dibujo arquitectónico, vamos a hablar un poco de lo que hace generalmente el arquitecto o lo que diseña el arquitecto. El arquitecto se encarga de diseñar lo que vienen siendo los ambientes.
y todo lo que es la utilidad de una edificación. A nosotros como ingenieros civiles no profundizamos mucho este tema porque en realidad a lo que a nosotros nos interesa es que la estructura tenga un correcto funcionamiento, que no tenga torsión en planta, que los modos de vibración funcionen bien, que tenga una cimentación que soporte la carga vertical, que tenga elementos de contención en el caso de que tenga eventos sísmicos. Pero en el dibujo arquitectónico lo que ellos se encargan es prácticamente la funcionalidad que va a tener el ambiente. Hablemos así que una vivienda que tiene, por ejemplo, en este caso 7 por 7, en este espacio van a distribuir lo que vienen siendo un dormitorio, un baño, una cocina y una sala de estar, de tal manera de que esto sea funcional, de que las personas que vayan a vivir en esta vivienda tengan las condiciones mínimas que se requieren para que tengan un ambiente en el cual se puedan desarrollar las actividades. Por ejemplo, si necesito entrar a una cocina tiene unas dimensiones estándares, que si es que la construyo de menor manera no va a poder una persona poder usar, o quien dice mucho más, un baño. Entonces, un baño mínimo tiene que tener cuánto, qué dimensiones tiene que tener. Eso vamos a ver en la parte de dibujo arquitectónico, pero hay que ser conscientes también de que no solamente es el ambiente, sino también es una correcta ventilación, es una correcta iluminación del ambiente que va a permitir a la persona estar en un ambiente que se va a sentir confortable. Adicionalmente a eso, el arquitecto también se encarga de lo que viene siendo que la vivienda o la edificación esté en ambiente en concordancia con lo que viene siendo el ambiente urbano en el que se va a emplazar la estructura en sí. Entonces, si yo tengo un conjunto de casas que son, digamos, a 4 aguas o a 2 aguas que tienen caída, no voy a construir un edificio plano porque eso no nos lleva a un sano ambiente urbanísticamente hablando. Entonces, los arquitectos se encargan de que la estructura se vea bien, digamos, de que nuestra edificación esté en ambiente y en concordancia con todo lo que tengo a mi alrededor. Entonces, eso se enfoca el dibujo arquitectónico en sí. Entonces, cuando veamos lo que es el dibujo arquitectónico, vamos a ver las dimensiones mínimas que tiene un ambiente para considerar, porque nosotros también necesitamos como ingenieros de alguna manera tener en cuenta ese criterio, porque el arquitecto no me está poniendo el baño en esta posición porque él quiere, sino porque hay una disposición o porque, otro ejemplo, porque las puertas baten hacia adentro y no hacia afuera. Entonces son consideraciones que en realidad el arquitecto está tomando y que nosotros podemos como ingenieros tal vez hacer alguna modificación, pero tenemos que considerar este criterio adicional antes de hacerle cualquier cambio o cualquier criterio adicional. Y de la misma manera en las fachadas. Los arquitectos pasan, ¿no? En la vida profesional que el arquitecto se pasa 2, 3 días haciendo un diseño de una fachada y nosotros con nuestro diseño nos damos cuenta que necesitamos una columna justo en toda la fachada. Entonces, tenemos que ir de la mano igual conversando con la parte arquitectónica, dándole el criterio para que ellos también tengan una formación y puedan diseñar cosas que en realidad sean, que se puedan lograr construir, que se puedan hacer. Entonces, la ingeniería y la arquitectura va de la mano, no solamente es el criterio nuestro o el criterio, o el ingeniero tiene la razón o el arquitecto tiene la razón, sino más bien pensar en la funcionalidad y que un elemento, que esta casa sea bonita y que además estructuralmente funcione de una manera adecuada. Con esto claro, nos vamos a lo que viene siendo el dibujo estructural. El dibujo estructural prácticamente consiste en dibujar es dibujar lo que viene siendo la columna vertebral de la edificación. Pues ustedes saben que dentro de esta vivienda, para que esta vivienda logre mantenerse en pie, tenemos todo un elemento, todo un conjunto de elementos. Entonces vamos en este dibujo desde la cimentación, tenemos columnas, tenemos vigas que son las que amarran y tenemos lo que vienen siendo las losas, donde nosotros nos asentamos, donde las cargas son las que reciben y distribuyen hacia las vigas y tenemos la carga. Entonces, ¿cómo dibujo yo estos elementos? ¿Cómo considero estos elementos? Eso es algo importante. Entonces, justamente en el curso lo que vamos a intentar enfocarnos es en estas consideraciones. Entonces, por ejemplo, si yo tengo que dibujar mi cimentación, ¿qué nomás tengo que considerar?
El diseño me da que tengo que hacer, no sé, digamos, las cimentaciones. Sí les voy a dar un poco de los tipos de cimentación. Algo súper rápido, no vamos a entrar más a detalle porque eso ya es un tema de la parte del diseño en sí, que entiendo que algunas personas ya debieron haberlo visto o hay otras personas que recién están empezando sus estudios y todavía no tienen tan claro. Entonces, podemos tener cimentaciones superficiales como son zapatas aisladas, podemos tener losas de cimentación, podemos tener plintos, o en el caso de cimentaciones profundas, lo que son ya pilotes, en caso de estructuras especiales, como quien diría. Pero en este caso, lo único que vamos a ver son cimentaciones superficiales. Por ejemplo, en este caso, yo tengo un cuadro de plintos. Simplemente es lo más común en una vivienda normal, estándar, una vivienda unifamiliar. Tengo yo mis plintos de donde suben mis columnas y tengo correas que amarran esto y que forman un arrastramiento en la cimentación. Una vez hecha la planta de la cimentación, tengo que tener claro que tengo que presentar el cuadro de plintos, el cuadro de columnas y asimismo las vigas. Entonces tengo que hacer un tema de un despiece de todas las vigas que voy a tener en mi edificación y tengo que presentarlas longitudinalmente porque en estas vigas tengo lo que son traslapes, tengo longitudes de desarrollo y todas estas cosas se muestran. Que, bueno, en realidad hay una materia en sí que es hormigón armado, en donde les van a dar un poco más acerca de estas longitudes de desarrollo, de lo que vienen siendo los ganchos. Aquí en el curso les voy a intentar dar, pero algo súper rápido como para que tengan un criterio y una noción si es que tienen que enfrentarse a un dibujo básico. Y no vamos a profundizar más de por qué el diseño del gancho sale así o por qué la longitud del traslape es tanto, o sea, la longitud de desarrollo. Entonces, todas esas cositas ya ustedes van a ir viendo en hormigón, que espero que las personas que ya hayan visto van a tener consultas y las personas que no van a ver, luego van a tener esa materia donde van a tener unos criterios mayores. Y en esta parte de acá tengo lo que viene siendo una columna, que igualmente tenemos el acero longitudinal, lo que vienen siendo los estribos y se amarran en la parte de la zapata. Entonces, vamos a llegar a un punto en el que tendríamos que hacer esto. No vamos a desarrollar todas las columnas ni todas las vigas. Vamos a coger una viga en sí y le vamos a armar completamente y vamos con la ayuda de ustedes, vamos a lograr hacer esa viga completa con todos sus armados. Ya. Entonces, el software en CAD. Antiguamente se hacían todos estos planos, imagínense en lo que era ponerse a dibujar en un plano y tomaba días, a veces hasta meses en presentar un proyecto. Y muchas veces llegaba el punto en donde les decían hay que cambiar esto. Imagínense en lo que era volver a hacer ese plano, prácticamente volver a dibujarlo. Entonces habían plantillas que antes se utilizaban como pergaminos en los que se dibujaba y sobre los que se calcaba el dibujo. Actualmente ya hemos dejado eso de un lado. La tecnología y el desarrollo tecnológico nos ha permitido tener programas a través de los cuales nosotros podemos dibujar. Ahora un cambio se puede hacer en 15, 20 minutos, lo que antes tomaba meses, a veces hasta años en tener un plano totalmente dibujado. Entonces, las herramientas como el CAD nos permiten tener un dibujo mucho más rápido, mucho más preciso y mucho más desarrollado que en la antigüedad. Porque antes, si ustedes ven antes los planos, tenían un acabado súper genial, pero eso era un trabajo de unas 10 a 15 personas dibujando, sombreando, haciendo. En cambio ahora una sola persona puede generar planos así. Entonces, nosotros, el motor de desarrollo que más ha avanzado en este caso es el desarrollado por Autodesk, que viene siendo el AutoCAD. Entonces, el AutoCAD es una herramienta que nos permite dibujar, nos permite plasmar lo que nosotros tenemos en ideas o en diseños en un plano. Y este plano después va a ser utilizado por un constructor, por un residente, el cual va a construir el plano de acuerdo a lo que nosotros hayamos puesto en ese plano. Por eso es súper importante saber qué es lo que estoy dibujando, porque en realidad
Cuando, imagínense ustedes en campo, les llega un plano, tienen que tener claro cómo interpretar, cómo se utiliza este plano. Porque lo que nosotros hacemos es primero diseñamos, hacemos un diseño, digamos en el SAP, en el ETAS, o hacemos con nuestras hojas de cálculo donde vemos un armado, un acero, pero no gano de nada si es que eso se queda ahí, si es que yo no puedo representarlo en un plano, llevarlo a campo y decir, quiero que me construya de esta manera. Es por eso es importantísimo aprender a dibujar en AutoCAD y aprender a interpretar y que la gente interprete lo que nosotros. Por eso es que actualmente ya existe un lenguaje de dibujo casi generalizado en todo lo que viene siendo tipos de acotamientos, que por ejemplo las burbujitas son para poner los ejes. Todo este tipo de cosas es importante. Entonces nosotros no vamos a enfocarnos 100% en lo que viene siendo el motor de AutoCAD. Este programa es un programa súper completo en el que podemos hacer no solamente planos, en este caso vamos a enfocarnos en planos estructurales, pero en este mismo programa podemos hacer planos eléctricos, planos sanitarios, planos de gas, todo tipo de planos, planos mecánicos, pero nosotros nos vamos a enfocar 100% en el dibujo de lo que viene siendo el dibujo estructural. Además, también podemos hacer lo que es modelación 3D. Podemos dibujar figuras convexas, podemos dibujar, es más, podemos levantar una edificación completa si quisiéramos en 3D. Depende del uso que le vayamos a dar. Entonces, en modelo 3D prácticamente no vamos a hacer mayor cosa acá porque no es el objetivo del curso. Entonces, para empezar con el AutoCAD, antes de nada, quisiera saber si todos tienen AutoCAD, si todos tienen instalado el AutoCAD actualmente, o si es que alguien no tiene instalado el AutoCAD. Entonces, por favor, si es que pueden levantar la mano las personas que no tengan instalado el AutoCAD para poderles ayudar y mandarles un link para que se descarguen el programa. O si es que alguien quiere decir algo, por favor, pueden activar el micrófono, no tengo ningún problema. Si de pronto quisiera que levanten la mano a las personas que no tienen el AutoCAD. Por John Viteri, Daniel Baquingo. Ya, ustedes no tienen el AutoCAD. No sé si pueden prender su micrófono para confirmarme eso. No, sí, de mi parte no tengo todavía. Listo. Entonces, voy a hablar con el presidente para igualmente pasarle un enlace para que les pueda compartir. Sí sería importante que en estas clases ya le tengan instalado para que puedan darle seguimiento, porque como les digo, es importante siempre que ustedes le estén manejando, le estén mollando y le estén viendo cómo funciona el programa, porque si le dejan solamente en ver, no van a poder desarrollar ninguna cosa. Ya, entonces, por favor, háganme acuerdo de enviarles el enlace del... ¿La versión con la que se va a trabajar vale cualquiera? ¿O Ya. la 23 o cuál? Bueno, yo actualmente en mi computador tengo la 2019, pero si es que tienen la versión 2013, 2015, no hay ningún inconveniente. Muchas veces depende de las propiedades de las computadoras que ustedes tengan, como para poder ver cómo funciona el AutoCAD. Y si tienen una computadora que no tiene tarjeta gráfica o que tiene una tarjeta gráfica que no sea tan buena, sí les recomiendo que le instalen una versión antigua del AutoCAD. No les va a hacer falta mayor cosa, porque en realidad todas las versiones se manejan de la misma manera. De la misma manera, ya en la vida profesional y en la vida práctica, casi todo el mundo utiliza el AutoCAD en inglés. Entonces, de preferencia, a las personas que van a instalar el AutoCAD, les diría que le instalen la versión en inglés porque ahí los comandos son mucho más sencillos, porque se utiliza de mejor manera. Entonces, sí les pediría para la clase de mañana, hoy vamos a hacer una pequeña introducción, entonces no vamos a manejar mucho lo que vienen siendo el programa en sí, pero desde mañana sí. Por eso les digo, hoy al final de la clase les voy a enviar un enlace para que ustedes se puedan descargar el AutoCAD y se lo instalen la versión 2015, creo que les voy a enviar. Entonces sí les pediría eso para el día de mañana, para poder seguir con las clases. Ok, ya con todo ese tema más claro, no sé si es que alguien más tiene alguna consulta en cuanto al AutoCAD, a la versión de AutoCAD.
No, listo. Entonces continuemos. ¿Ya? Ya, les voy a mostrar el AutoCAD. ¿Ya? Este es el AutoCAD. Para los que no hayan tenido contacto anteriormente con el AutoCAD viene siendo una herramienta de dibujo que prácticamente funciona a través de un motor gráfico con el cual podemos dibujar como si fueran vectores. Hablemos que este punto de acá es mi punto 00 y puedo yo dibujar cualquier punto en todo en este espacio que diría yo, de puntos. Entonces, si yo dibujo cualquier línea o cualquier punto, voy a poder asemejarlo a lo que es un vector, para que lo tengan claro. Si yo pusiera un punto 1, 1, me va a dibujar por aquí en 1, 1 y así sucesivamente. Entonces, en esta parte del AutoCAD yo tengo diferentes elementos. Tengo una barra de inicio y tengo una barra de comandos. Entonces, por ejemplo, aquí tengo la barra de inicio, como quien dice. Entonces vamos al AutoCAD. Generalmente cuando ustedes abren el AutoCAD, tenemos el AutoCAD de esta manera. Entonces yo puedo venir acá en la barra de inicio y puedo generar un nuevo documento. Puedo abrir un documento existente. Puedo convertir un archivo. Puedo comparar dos archivos de AutoCAD o puedo recuperar un archivo que haya estado haciendo. Entonces, siempre es importante, este comando les puede salvar la vida muchas veces porque hay veces que el AutoCAD tiende a cerrarse, bueno, estamos en un país de Latinoamérica donde ustedes saben que son muy pocas las personas que tienen la licencia. Entonces, los programas, al no ser legales, digamos, de alguna manera, tienden a tener fallos. Entonces, hay veces que cuando se está realizando un documento, tienden a cerrar y se pierde esa información. Entonces, si es que alguna vez les pasa aquí en Recover, podríamos ver cómo funciona y podríamos ver. Entonces, iniciando el AutoCAD, para poder empezar con dibujo, le vamos a poner aquí en un nuevo documento. Entonces, el AutoCAD de por sí tiene algunas plantillas que nos permitiría poder ver diferentes estilos, diferentes colores, pero generalmente en todo lado se utiliza el ACAD-ISO. Entonces con ese le vamos a abrir y vamos a trabajar. Entonces tenemos lo que viene siendo mi pantalla gráfica en donde yo voy a poder dibujar todo lo que yo requiera. Tengo una barra de comandos en la parte de aquí abajo. Entonces, en un inicio yo les voy a enseñar un poco de los comandos o de la parte de dibujo directamente aplastando en el icono. Pero de la misma manera sí les voy a empezar a trabajar, vamos a empezar a trabajar un poco con lo que son comandos directamente, sabiendo que si yo escribo P le puedo hacer una línea, si yo escribo TR puedo hacer un corte, si escribo texto me sale el cuadro de texto. Entonces eso vamos a ir viendo poco a poco. Entonces el AutoCAD se divide en tres partes, digamos, fundamentales, que viene siendo mi barra de herramientas, que es la que está aquí donde tengo todas las herramientas que tiene el AutoCAD, ¿ya? Y del lado interno, digamos, de la mitad, tengo mi área de dibujo. En mi parte inferior tengo mi área de comandos, donde yo aquí puedo ver todos los comandos que he utilizado, como cualquier programa digamos, cualquier sistema que funciona con códigos. Entonces, en esta parte de aquí, ¿ya? Entonces, la ventana de comandos, hablemos un poco de la ventana de comandos. Si yo escribo aquí cualquier comando, el programa de por sí me tiende a decirme, tú quieres hacer esto o tú quieres escribir esto. Entonces, si le damos clic en esta parte de aquí, puedo tener más información del comando al que me está llamando el programa. Entonces, por ejemplo, dice Polyline, nos permite crear polilíneas como arcos de segmentos.
Entonces, cualquier información adicional tengo en esta barra de acá. ¿Ya? En la parte de aquí abajo, ustedes pueden ver que tengo diferentes comandos. Por ejemplo, puedo poner o quitar la grilla. Esto ya depende mucho de las personas o cómo quieran trabajarlo. Igualmente con esta parte de aquí yo puedo poner como puntos fijos o puntos móviles. Puedo poner que las líneas sean rectas o no. Y si ustedes se dan cuenta, al acercarse, puedo ver que hay un comando que me permite hacer eso, una tecla, por ejemplo, la F8. Si yo aplasto F8, voy a activar este comando. Entonces, por ejemplo, en la grilla, si yo activo con F7, ustedes pueden ver con F7 que se agregó o se quita. Entonces, hay muchas veces que no sabemos por qué. Por ejemplo, yo dibujo una línea y no me coge el punto, es porque está desactivado este de aquí, que es de los snap, que como vemos es con el F3. Entonces, esto de aquí vamos a entrar un poco más después. En el lado derecho yo tengo prácticamente digamos que una guía hacia donde tengo el norte, el sur, el este. Como les digo, este programa nos permite trabajar en 3D. Nosotros por el momento vamos a trabajar todo en 2D, pero si quisiéramos podemos girarle y para eso son todos estos comandos del lado derecho, donde a través de los cuales yo puedo moverme, puedo girar, puedo hacer diferentes cosas. ¿Ya? Ahora, esto es importante y esto sí les quiero pedir de favor que si es que ustedes van a utilizar el AutoCAD, siempre es recomendable tener un mouse bueno. O sea, ¿a qué me refiero a un mouse bueno? Un mouse que funcione en todos sus botones, que funcione el scroll y que funcione el botón del medio. ¿Por qué? Porque con el botón derecho nosotros podemos acceder a lo que son las propiedades. Con el botón izquierdo nosotros vamos a dar clic y vamos a aplicar cada uno de los comandos. Y con el scroll hacia adelante, vamos al otro. Ya, con el scroll hacia adelante hago zoom, hacia atrás me alejo. Y si yo tengo aplastada la bolita, me sale la mano y puedo moverme alrededor del dibujo. Entonces les voy a abrir uno de mis un plano mío como para que le puedan ver. ¿Ya? Entonces, yo tengo este dibujo. Entonces yo a este dibujo le puedo hacer con el scroll hacia adelante zoom, con el scroll hacia atrás me regreso y al tenerle aplastado sobre el scroll puedo mover la mano. Entonces esto me va a facilitar bastante el hecho de poder moverme entre dibujos, que en cambio si el scroll no funciona, no vamos a poder eso. Al dar clic yo le doy clic derecho y me salen las diferentes funciones que puedo tener. Entonces, por ejemplo, clipboard, puedo regresar un paso, puedo usar. Y cada uno de los elementos que yo dibuje aquí va a tener una propiedad. Si yo le doy clic derecho, puedo ver que, por ejemplo, aquí en Polyline, Polilínea me dice que puedo ponerle un grosor, puedo hacerle un splay, puedo hacer diferentes actividades, puedo copiarle, puedo moverle. Ya, entonces eso hago con el clic derecho. ¿Ok? Vamos acá. Entonces, es la importancia de tener un buen mouse para la parte de dibujo. Sí es recomendable siempre utilizar el AutoCAD porque el mouse, porque imagínense en lo que es dibujar solamente con el pad mouse de un computador. Yo no conozco a ningún dibujante ni a ninguna persona profesional que pueda dibujar con el pad mouse porque es demasiado complejo, porque los botoncitos que tenemos nos hace falta. Conforme vayan ustedes dándose cuenta o vayan perfeccionando un poco el tema de dibujo, van a darse cuenta de la importancia que tiene un mouse. ¿Ya? Entonces, una vez conversado un poco acerca de lo que viene siendo el AutoCAD en sí, de los principales elementos que conforman el AutoCAD. Como habíamos hablado, tengo la barra de inicio, tengo mi barra de comandos, tengo mi barra, bueno, mi barra de herramientas y mi barra de comandos. Tengo en el lado derecho, inferior derecho, todo lo que son las herramientas adicionales y tengo las de navegación al lado derecho. Entonces, ahora sí vamos a trabajar con las configuraciones iniciales. Entonces, empecemos nuevamente de cero.
Voy a empezar con un nuevo dibujo. Y lo más importante al inicio siempre vamos a escribir la palabra units, lo que vienen siendo las unidades. Y se me despliega este cuadrito. ¿Ya? Como ven, por ejemplo, aquí estoy trabajando yo con decimales. Podría trabajar en arquitectura, en ingeniería, en lo que sean fraccionales, pero generalmente se trabaja en decimales. Aquí podemos ver la precisión con la que yo voy a trabajar, digamos que con 2 decimales, 3 decimales, 4 decimales, la vamos a dejar en los 4 decimales. De la misma manera, los ángulos. Puedo trabajar con ángulos decimales, puedo trabajar con grados minutos segundo, puedo en radianes, pero vamos a dejarle en decimales y con una precisión de 0. Acá es importante, por ejemplo, la escala de intersección. Nosotros vamos a trabajar siempre en metros y vamos a trabajar con lo que viene siendo el sistema internacional. Entonces, una vez hecho eso, yo estoy seguro que en mi programa yo voy a trabajar en todo lo que yo dibuje aquí, voy a trabajar en metros. Entonces, si es que tengo un terreno de 3 por 3, yo voy a hacer mi cuadrito de 3 por 3 por 3 y voy a trabajar todo en metros. En este curso yo les voy a enseñar cómo trabajar en el espacio Model y en el espacio Layout para trabajar en las escalas. Conozco y sé de personas que trabajan las escalas directamente aquí en el Model. Digamos que de alguna manera funciona bien, presenta un trabajo, pero siempre es un problema si es que trabajo en diferentes escalas, porque después cuando tengo que hacer una modificación, tengo que modificar ese dibujo trabajando en escala 1:20 y luego tengo que hacerle a 1:10 y es un problema. Entonces, por este curso yo les voy a enseñar a trabajar todo lo que sea en el espacio modelo en metros. Todo vamos a trabajar en 1:1. Y lo que viene siendo el dibujo y el escalamiento, vamos a trabajar en el layout. Ya, entonces eso sí quiero que le tengan claro porque para que no se cause inconvenientes en lo que vienen siendo las escalas. ¿Ok? Ya, entonces vamos ahora sí a lo que viene siendo el tema número 1, que es el dibujo técnico en AutoCAD. Las configuraciones iniciales, escritorios de trabajo y herramientas básicas. ¿Ya? Entonces, como primer paso, lo que hice es abrir y cambiamos las unidades. Digamos que hay gente que tiene su fondo blanco. He visto que hay gente que le gusta trabajar con el fondo blanco. Hay otras personas que les gusta trabajar con el fondo negro. Hay otras personas que les gusta trabajar con el fondo gris. Entonces, para cambiar esas propiedades, vamos a escribir per, que son propiedades. No, sí, propiedades. Tengo este cuadrito adicional que no hemos hablado, que es el cuadro de las propiedades. Cada elemento tiene unas propiedades en sí, ¿ya? Entonces, este cuadrito de las propiedades, ustedes al ponerle PR, pueden generarle que este cuadrito les aparezca, puede ser que les aparezca por aquí o puede ser, ya depende de ustedes dónde lo quieran poner, pero generalmente, bueno, a mí me gusta trabajarlo y dejarlo aquí anclado. Si es que pueden trabajar con eso, nos va a facilitar bastante, ¿ya? Pues ahora sí vamos a lo que les iba a decir. Para cambiar el fondo de pantalla, escribimos opciones o P. Entonces escribimos opciones y se nos despliega este cuadrito de aquí. Este cuadrito de aquí es el de las opciones generales que tenemos para nuestro dibujo. ¿Ok? Ya, entonces en esta parte de aquí nosotros podemos modificar, por ejemplo, los espacios de trabajo, podríamos. Un comando que es siempre importante es este que dice Automatic Save File Location. Entonces, si yo le desplazo, pueden ver que en esta ubicación se me va a ir almacenando la información temporal. O sea, en esta dirección de aquí, si yo le doy doble clic, puedo cambiarla, pero generalmente se le deja en este espacio de acá. Entonces, es importante porque muchas veces pasa que se cierra el programa, se cierra el archivo, no sé dónde está. Entonces ustedes pueden irse a esta dirección desde su navegador y pueden encontrar los archivos que se han ido guardando y se han ido almacenando.
Entonces, esta parte de aquí no vamos a tocar mayormente, vamos a display. Entonces, aquí en display, nosotros ya depende también, es un poco del tema gráfico, ¿no? Si les gusta que la barra sea blanca o que la barra sea negra. Por ejemplo, si yo le pongo negro, ven que todo cambia a negro. Y ya, bueno, es un poco de gusto de ustedes también esta parte de aquí. Pero lo que vamos ahorita es a ponerle aquí, open, y, abierto y guardado de los documentos. Entonces, por default, yo les pediría que le dejen en el 2010. ¿Por qué? Porque casi, digamos que yo, por ejemplo, en mi caso, tengo yo el AutoCAD 2019 y tengo que mandarle este archivo a alguien de ustedes que tiene la versión 2010 o 2013. Y muchas veces ustedes saben que cuando genero un documento en versión más nuevas, las versiones anteriores no me abren. Me sale un error de que el archivo ha sido generado. Entonces, sí les recomiendo que le dejen el guardado automático que se guarde en la versión 2010 para después no tener ningún inconveniente. Y aquí hay otro valor importante. Entonces me dice cada cuánto quiero que guarde mi archivo. Entonces, como ven, yo le tengo puesto que cada 10 minutos, pero lo vamos a bajar a cada 5. Esto hace que el AutoCAD cada 5 minutos me genere una copia, me guarde automáticamente un archivo. Y ese archivo va a tener esta extensión que dice aquí, hace signo de dólares. Entonces va a guardar un archivo temporal que me va a permitir guardar este documento en el caso, volverlo a abrir a este documento en el caso de que tenga alguna pérdida o que tenga alguna cosa. ¿Ya? Entonces, ¿qué más es importante en esta parte de aquí? Bueno, que los que tengan tarjeta gráfica tengan activado desde esta parte de aquí la tarjeta gráfica, yéndonos a lo que viene siendo sistema, graphic performance, y que esté prendida su tarjeta gráfica. Eso le va a permitir al programa trabajar de mejor manera y fluir mejor para las personas que tengan tarjeta gráfica. ¿Ya? Entonces, por ejemplo, otra cosa importante le vamos a hacer desde display. Entonces, aquí en display, en colores, yo puedo cambiar los colores del fondo de mi pantalla. Entonces, por ejemplo, como pueden ver, 2D Model Space, estamos hablando de esta parte, de esta área de trabajo. Yo puedo cambiarle y ponerle blanco. Entonces, si yo le pongo Apply y Close, aplicar, vieron que mi fondo se cambió a lo que viene siendo el blanco. Entonces, como les decía, de nuevo le cambiamos a opciones, colores, y yo siempre tiendo a trabajar con el color negro porque permite visualizar las líneas de todos los colores. Asimismo, yo puedo cambiar el color de por ejemplo, el color de la cruz que se llama, que viene siendo, que viene siendo el cursor por donde yo voy pasando. Entonces, todas esas modificaciones de colores ya es a gusto y criterio suyo de cómo les gusta trabajar, pero sí les pediría que intenten trabajar en negro porque es más fácil y se facilita bastante el tema del dibujo. ¿Ya? Entonces, vamos a hablar un poco ahora de los espacios de trabajo. Con esas configuraciones hechas, lo que deberíamos hacer es primero este archivo de aquí, lo vamos a guardar. Entonces, para guardar, vamos a inicio, guardar como. Y aquí en guardar como podemos guardarle como dibujo, podemos guardarle como un template, si es que fuera a ser una base para todos nuestros dibujos o como cualquier otro formato. O le podemos importar o exportar. En este caso vamos a guardar este documento con las configuraciones que acabamos de hacer. Y bueno, yo le voy a guardar en la carpeta que creé para este curso, que sería la de uso de dibujo. Lo voy a generar una carpeta teniéndole clase 1. Y aquí le voy a poner plantilla. Entonces ya sé que mi plantilla lo primero es que tiene el fondo negro y que está ahí trabajando con las unidades. ¿Ya? Entonces vamos a abrir un archivo, vamos a abrir un plano cualquiera como para que tengan una idea. ¿Ya? Ok, ya. Bueno, este archivo es un documento de un proyecto que se generó, digamos, para el Petro Ecuador.
Entonces, tengo dos espacios de trabajo. El primer espacio es mi espacio modelo, que es el model que le conocen acá. Entonces, en este dibujo, yo he dibujado todas las cosas en escala 1:1. Entonces, si yo mido, por ejemplo, aquí me dice que esto mide 1100, bien, todo está en 11.10 metros, aunque el acotamiento está en milímetros, por eso dice 11.100. Entonces, estos planos se trabajaron en milímetros, pero en la vida real yo tengo dibujado todo en esto en escala 1:1. Entonces, por ejemplo, aquí 800 milímetros a metros sería 0.8. Como pueden ver, 0.7998, que es 0.8. ¿Ya? Entonces, este es como mi espacio de trabajo, el model. Ahora, como yo en esta parte yo dibujo, yo acoto, yo pongo todo, tengo mi otro espacio de trabajo. Mi espacio de trabajo es el espacio papel o el layout. En este espacio de aquí yo genero ventanas gráficas que muestran lo que yo tengo en el model. Entonces, por ejemplo, creemos una ventana gráfica como para que le entiendan un poquito más. Entonces, si yo genero una ventana gráfica aquí, puedo ver todo lo que está dibujado en el model. Bien, esto es lo que está dibujado en el model. ¿Se dan cuenta? Entonces, prácticamente las ventanas gráficas me permiten trabajar y esto está en diferentes escalas. Entonces, puedo irle cambiando y irle modificando la escala a mi gusto y conveniencia. Entonces, en este espacio de trabajo es en donde yo trabajo la tarjeta. Entonces, genero una tarjeta, pongo mi nombre, pongo universidad, pongo todo lo que tenga que presentar la información del cliente, la información, las notas generales. Y en esta parte de acá, en cambio, yo coloco todos los dibujos en las diferentes escalas. Por ejemplo, yo aquí tengo este dibujo que está en escala 1:250, este otro dibujo que está en escala 1:50. Este otro dibujo está en 1:75, este otro en cambio no tiene una escala. Y adicionalmente a eso, en este espacio también genero todo lo que son las planillas, las tablas de coordenadas y todo lo demás. Entonces, quiero que le tengan clara esta cosa. Yo dibujo, yo hago todo mi dibujo en el model, que es prácticamente, digamos, el espacio donde yo tengo para dibujar, pero presento mi dibujo en el layout. Aquí es donde trabajo mi diseño final, es donde ya pongo las escalas, donde trabajé, para que al final yo pueda tener un dibujo de acuerdo a las características que quiero, donde pueda meter las plantas, donde pueda poner los cortes, donde pueda poner las secciones. No sé si tienen claro esta parte de aquí del cómo vamos a trabajar con los dos espacios, el espacio model y el espacio layout. Porfa, quisiera que ver si es que tienen todo claro. O si es que alguien tiene alguna duda de este tema de aquí. Si no tienen dudas, seguimos entonces con el siguiente tema, que sería los parámetros de dibujo y obtención de propiedades de dibujo. Entonces vamos de nuevo a la parte de acá. Ya, yo tengo aquí eh, mi espacio de dibujo, donde vamos a empezar a trabajar. Ya, entonces vamos con lo que vienen siendo obtención de propiedades de objetos. Vamos a saltarnos un poco esto del dibujo y la obtención de parámetros y vamos a enfocarnos directamente en lo que son los comandos de AutoCAD. ¿Ya? Entonces, vamos a ver primero los comandos de dibujo. Entonces, primero vamos con las líneas. Al yo aplastar, al yo oprimir encima de estos comandos, es una cosa también adicional que quería indicar. Si ustedes dan doble clic encima de este icono, la barra se disminuye y si le vuelven a dar otro clic, se disminuye aún más. Y si le dan otro clic, totalmente desaparece. Entonces, sabe pasar o ha pasado con las personas que empiezan a hacer dibujo,
que no encuentran dónde está la barra, que no saben dónde está y que solo les sale esto. Entonces, esto sí es bueno que sepan. Al dar doble clic encima de la barra, va a ir apareciendo y va a ir desapareciendo la barra. Entonces, empecemos con el primer comando, que en este caso sería los comandos de dibujo, los más utilizados, que sería la línea. ¿Ya? La línea, como ustedes ven, estoy como en un espacio de puntos, donde mientras yo más me muevo hacia la derecha, van aumentando mis coordenadas en el sentido este. Mientras voy para acá, van disminuyendo, como pueden ver, ¿no es cierto? Igualmente hacia arriba, las abscisas van subiendo y van bajando. Entonces, vamos a hacer primero una línea. Entonces, yo puedo dibujar una línea. Voy a poner el punto inicial. Entonces, aplasto en línea, aplasto el botón y puedo ver que se dibujó una línea. Y que esa línea prácticamente tiene un punto inicial y necesito darle un punto final. Entonces le vamos a poner, hay dos maneras de hacer el punto final. Digamos que yo quiero una línea de 3 metros. Entonces yo puedo escribir 3 y aplastando tab puedo darle un ángulo a esa línea. Si sea de 0 grados, 90 grados, los grados que quieran. Entonces le voy a dar en 0. Entonces una vez que ya he dibujado esa línea, yo le puedo dar escape y aquí está mi línea dibujada. Cómo me acerco al dibujo también es importante. Digamos que yo estoy por acá. Si ustedes le dan doble scroll o le aplastan 2 veces a la bolita, se hace zoom hacia donde tengo yo mi dibujo. Entonces aquí tengo una línea que tiene 3 metros de longitud. Entonces si yo le selecciono esta línea, podemos ver aquí en el cuadro de propiedades. Digamos que no tengo el cuadro de propiedades. Selecciono la línea, escribo PR y puedo ver las propiedades de esta línea. Entonces, por ejemplo, primero esta línea está en el color del layer, está en el 0, es un tipo de línea que está de acuerdo al layer. Y lo más importante, entonces tengo una línea que está en un punto inicial, que está en coordenadas X, Y, Z, y un punto final que está en estas coordenadas de X, Y, Z. Entonces hablemos del punto de la izquierda, punto inicial y punto final. Y que tiene una longitud de 3 metros. Entonces yo podría ir dibujando con este comando las líneas que yo quiera, con los ángulos que yo quiera y podría ir formando. Entonces, como ven, se me dibujan como líneas independientes. Ya. A ver, chicos, siendo las 8:02, no sé si quieren tomarse los 5 minutitos y estamos aquí a las 8:07. Si están de acuerdo, por favor, levanten la mano. Listo, chicos. Entonces, por favor, nos vemos a las 8:07 para continuar con la clase.
Listo, chicos. Entonces, continuamos. Ya, ahorita al grupo les envié los principales comandos como para que se vayan familiarizando. Entonces, como para que le puedan ir viendo la distribución principal del teclado, así como los principales comandos. Esto sí me gustaría que le vayan revisando, le vayan viendo y se vayan un poco familiarizando con los comandos. Son los comandos en inglés que más se utilizan. ¿Ya? Entonces continuemos con esto. Entonces, como pueden ver, yo he hecho prácticamente una figura con líneas. ¿Ya? Entonces, cada línea tiene una propiedad. Tiene un punto de inicio, tiene un punto final y tiene una longitud. Y además genera un ángulo. ¿Ya? Ese es el primer comando con el que hemos trabajado, que es la línea. Entonces, al darle clic aquí, yo puedo ver que esto es una línea que se genera, son segmentos de línea que tienen un punto inicial y un punto final y que están separados. Esa es la principal propiedad que tiene una línea. Ahora, el siguiente comando es una polilínea. Entonces, una polilínea prácticamente es igual. Tiene un punto inicial. De aquí me dice que especifique cuál es el siguiente punto. Por ejemplo, yo quiero una línea de 6 metros con un ángulo de 0. Luego, digamos que quiero otra línea de 6 metros con un ángulo de 30. Ah, luego quiero una línea de 6 metros y puedo cerrar esto. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre esta figura que realicé con una línea y esta figura que realicé con una polilínea? Es que este elemento está totalmente cerrado, mientras que este elemento es una línea independiente cada una. Entonces, si yo selecciono cada uno de estos elementos, tengo las propiedades de cada línea. Mientras que yo selecciono este elemento que he dibujado con una polilínea, puedo ver otro tipo de propiedades, como son el área y la longitud total. Entonces, por ejemplo, yo tengo una figura que tiene un área de 27,83 metros cuadrados y una longitud de 23,98. Entonces, esa es la principal diferencia que tenemos entre una línea y una polilínea. Entonces, adicionalmente a eso, si es que yo le selecciono la línea, le doy clic derecho, yo puedo ver, por ejemplo, que esta línea no tiene más propiedades. O sea, por ejemplo, tiene solamente las básicas, que es borrar, mover, copiar, escalar, todo lo demás. Mientras que si yo selecciono esta polilínea y le aplasto en clic derecho, puedo ver que aquí en polilínea tengo otro tipo. Por ejemplo, puedo cerrarle, puedo abrirle, puedo hacerle reverso, puedo hacerle una curva, un spline, o puedo darle un espesor. Entonces, esas son las principales diferencias que tengo entre una línea y una polilínea. El siguiente comando, vamos a ver lo que es un círculo. Entonces, puedo generar un círculo a través de un radio, de un centro y un radio, un centro y un diámetro, un círculo a través de 2 puntos, un círculo a través de 3 puntos, o un círculo donde es tangente a 2 lados y un radio, o un círculo que sea tangente a tangente. Por ejemplo, generemos un círculo de radio 3. Entonces, selecciono el círculo, aplasto el punto central de donde va a estar mi círculo y a continuación me dice especifica el radio. Entonces yo quiero un círculo de radio 3. Entonces ahí he generado mi círculo de radio 3 y si es que le selecciono, puedo ver que en propiedades está como un círculo que tiene un punto central en estas coordenadas y que tiene un área de 28,27. Esto sería en qué? Metros cuadrados, porque estamos trabajando todo en metros. Y tiene un radio de 3 metros y un diámetro de 6 metros. Y es fácil comprobar. ¿Cuál es el área de una circunferencia? Pi diámetro al cuadrado, ¿no es cierto? Entonces, si es que yo hago pi diámetro al cuadrado en mi calculadora,
yo tengo un diámetro de 6, sería 6 por 6 por 3.14, que es pi, dividido para 4, tengo 28.26 metros cuadrados. ¿Qué es lo que me está dando acá? Claro que me faltan decimales de pi, ¿no? Pero se dan cuenta que tenemos la misma área, ¿no? Entonces, el siguiente comando es, al darle yo aquí en el triangulito, puedo dibujar una circunferencia con un diámetro. Entonces, aplasto el punto primero, aplasto el punto donde quiero que sea centro. Y ahora vamos a darle un diámetro de 6. Miren que en teoría es la misma circunferencia. Vamos con el de 2 puntos. Entonces, yo puedo generar una circunferencia en base a 2 puntos. En este punto y, digamos, a este punto. Entonces, he generado igual una circunferencia que tiene un centro y que tiene un diámetro y que tiene todas las propiedades de una circunferencia. La siguiente manera de generar un círculo es a través de 3 puntos. Entonces voy a darle un punto aquí, un punto acá y otro punto acá. Entonces generé otra circunferencia. La otra que es útil es la de tangente, tangente radio. Entonces voy a pedir que genere una circunferencia que sea tangente a estos dos lados y que tenga un radio de 1. Entonces, como ven, tengo una circunferencia que es tangente acá y que tiene de diámetro de radio 1. Ya, y la última forma de que generar una circunferencia es tangente, tangente, tangente. Entonces voy a generar una circunferencia que sea tangente a este lado, tangente a este lado y tangente a este lado. Y me ha generado una circunferencia que es tangente hacia los tres lados que yo escogí. ¿Ok? Entonces ya sabemos cómo generar figuras que sean líneas y figuras a través de polilíneas y figuras a través de circunferencias. Ahora vamos a generar lo que son arcos. Entonces, digamos que necesito hacer un arco entre este punto y este punto. Entonces vamos a coger el punto inicial, vamos a escoger el segundo punto y aquí acabo de generar un arco. Como pueden ver, yo al arco le puedo dar la forma que yo quiera. Por ejemplo, aquí he generado un arco. Entonces, de la misma manera puedo generar un arco desde el inicio, el centro y final. Le puedo generar un arco con ángulo. Puedo ir generando los diferentes arcos dependiendo de la necesidad que vaya teniendo. ¿Ok? Entonces, otro comando, el siguiente sería lo que son las figuras. Entonces, puedo generar un rectángulo. Entonces, aquí igualmente, como ustedes ven, me dice, presiona la esquina para iniciar el rectángulo. Entonces, yo ya sé que ese es mi punto inicial. Ahora, lo que me está pidiendo es una coordenada de mi rectángulo. Entonces, si yo quiero un rectángulo que sea de 3 por 3, ¿cuánto debería avanzar en X? Entonces, en X debería avanzar 3. Y si aplasto la coma, me cambio hacia Y, 3. Entonces, yo aquí tengo un rectángulo que tiene 3 por 3. Entonces, en la parte de utilidades, yo puedo irme a utilidades y aquí tengo mi regla. Entonces, yo puedo medir de este punto a este punto. Tiene 3. Ah, tiene 3. Entonces, otra vez puedo volver a medir del otro lado. Y acá tiene 3. Entonces, de esta manera yo puedo generar un rectángulo. Digamos que quiero uno de 6 por 6. Entonces, aplasto en el punto inicial. Hagámosle de 6 por 12. Entonces, le digo cuánto quiero que avance en X. En X quiero que avance 12. Entonces, escribo 12, 6. Entonces, tengo un rectángulo que tiene 6 en altura y 12 de largo. Entonces, de esta manera puedo generar los cuadros que yo quiera con el tamaño que yo quiera. Entonces, el siguiente comando es lo que vamos a hacer una elipsoide o una elipse. Entonces, me pide el punto inicial, el punto final y miren, pues ahí tengo mi elipse. ¿Ok? Entonces, igual puedo generar con arco, puedo ir generando de diferentes maneras. Ya. Entonces, ahorita ya aprendimos a generar rectángulos, líneas polilíneas, circunferencias, arcos. Ahora, otro elemento importante es el hash. El hash tiene este icono. Entonces, antes de que me olvide. De la misma manera, así como generamos aplastando en el puntito, por ejemplo, para generar un rectángulo, yo puedo escribir en la barra de comandos, rect, y como ver aquí tengo rectángulo. Y es lo mismo que aplastar en la parte de arriba.
Entonces lo mismo puedo hacer con lo que viene siendo el arco, con una circunferencia, por ejemplo, para una circunferencia aplasto la C y aquí me recomienda ya un círculo. Entonces yo puedo hacer un círculo y puedo ir trabajando así. Entonces ahora vamos a trabajar con el hatch. El hatch prácticamente me permite pintar una superficie. Entonces, por ejemplo, digamos que yo quiero aquí, por ejemplo, cuando vamos al hatch y oprimimos el hatch, se nos despliega estas propiedades de aquí. Entonces el hatch me dice, quiero picar dentro o quiero seleccionar un elemento. Hay estas dos maneras. Entonces la primera, digamos que yo le quiero picar dentro, aplasto en picar dentro, y aplasto dentro y se pintó dentro. Solamente, como pueden ver, solamente dentro de la figura. La otra manera es seleccionar hatch y seleccionar. Entonces, por ejemplo, yo voy a seleccionar este cuadrado y se me pintó todo el cuadrado. Entonces, las propiedades que tiene un hatch, yo puedo ese hatch pintarle con cualquiera de estos tipos. Puedo hacerle sólido, puedo darle como líneas, como ladrillos, puedo darle un sinfín de términos. Y es más, podemos cargar unos nuevos en esta parte de acá. Pero generalmente, digamos que, un ejemplo, digamos que esta circunferencia, le voy a hacer un poquito más chiquita. Digamos que este es un bloque de hormigón que dentro tiene un hueco, que sería la circunferencia. Entonces yo quiero representar que se dé cuenta a la persona que esto es un bloque de hormigón. Entonces le voy a pintar solamente por fuera con un hash de hormigón. Entonces le vamos a pick point, le picamos acá y busco aquí entre los hatch el que sea de hormigón. Entonces, por ejemplo, este es concreto. Como pueden ver, no se me pintó, es por la escala. Nos vamos a la siguiente barra. Entonces, bueno, en esta parte de aquí, en la siguiente, ya puedo ver las propiedades que va a tener ese hash que yo coloqué. Dejémosle este como para que sea visual y luego le cambiamos de hormigón. Entonces yo puedo ponerle, por ejemplo, que sea gradiente, que sea sólido, o los tipos que vimos, ¿no es cierto? Entonces ahorita le vamos a dejar como este. Ya adicionalmente a eso puedo ver qué tan transparente sea el hash, pero si es que fuera sólido. Entonces si fuera sólido yo le voy a cambiar en esta parte de aquí, le voy a poner un color verde. Y aquí en la transparencia puedo ir dándole transparencia para que sea más visual o menos visual. ¿Ok? Adicionalmente a eso, los que son como líneas, estos tienen un ángulo. Entonces yo puedo jugar con ese ángulo y puedo irle dando, y quiero que las líneas estén en este sentido o estén en el otro sentido. Y adicionalmente a eso puedo ver una escala. Entonces puedo hacerles o más pequeñas o más grandes. Entonces pongamos el de hormigón, que sería el de concreto. Y vamos a ir reduciendo la escala. Vamos a un 0.1. Está muy grande, entonces vamos reduciendo la escala. Entonces ahí puedo apreciar como que mi elemento exterior es de hormigón y está hueco por esta circunferencia. Entonces el hatch es un elemento que nos permite prácticamente colorear o pintar las diferentes superficies. Entonces, otra propiedad importante es, por ejemplo, si yo tengo una figura rara, pongámoslo así, ¿ok? Entonces yo le voy a pintar a mi figura y tendría prácticamente esto. Las propiedades que tiene un hatch es el color, es la transparencia que ya vimos igualmente acá arriba, además de que también tenemos un área. Entonces, por ejemplo, este dibujo de acá no tenía un área, porque estaba dibujado solamente como líneas. Pero si yo a este dibujo de aquí, yo le pinto, puedo ver que este hatch ya tiene un área, que es de 9.44. Entonces, es otra de las propiedades principales que nos permite tener el hatch. Ya, esos son los principales elementos de dibujo con los que uno se trabaja, generalmente son esos. Tengo acá otros, por ejemplo, la spline. La spline es una línea que tiene curvas. Entonces, por ejemplo, yo le pongo punto inicial, punto final, y puedo irle dando la curva conforme yo vaya necesitando. Y le cierro. ¿Mm? Perdón.
hay que darle enter para que se quede, para que el elemento se quede. ¿Ok? Entonces una figura spline es la que está formada por segmentos de curvas. Ya, con eso creo que tendríamos claro los elementos más importantes de lo que viene siendo el dibujo. Ya, entonces estos son las herramientas para realizar dibujo. Ahora tengo las herramientas para realizar modificaciones a este dibujo. Entonces digamos que yo esta circunferencia quiero moverle. Entonces tengo de dos maneras. La una es aplastando en el medio y moverle. Y la otra es que yo venga acá donde dice mover, seleccione, aplasto enter y puedo moverle desde cualquier punto. Digamos que yo le voy a mover de este punto a este punto. Entonces de esa manera con mover podemos moverlo. Ahora vamos a rotarle. El siguiente es rotar. Entonces yo aplasto en rotar, selecciono el elemento que quiero rotar y de ahí aplasto enter y me dice cuál es el punto desde el cual quiero yo rotar. Entonces le voy a decir desde este punto de aquí. Entonces miren, yo puedo rotar esa figura a lo que yo quiero. Puedo rotar manualmente o puedo poner un ángulo. Digamos que yo le quiero rotar 90 grados, escribo 90 y a mi figura se ha rotado 90 grados. Un ejemplo de lo que pasa cuando no está guardado. Entonces, por ejemplo, qué bueno que pasó esto. Entonces, por ejemplo, a mí me dio un error. Este error es el que generalmente el terror de las personas que trabajan en dibujo, porque se pierde toda la información de lo que vinimos haciendo. Entonces, volvamos a abrir el AutoCAD. Por eso es importante, ¿se acuerdan que pusimos que el documento se guarde cada 5 minutos? Eso quiere decir, tengo la seguridad que los últimos 5 minutos son los últimos que perdí. No perdí más información más allá de eso. Pero si no tengo activado ese comando de guardar en opciones, hubiera perdido toda la información. Entonces, por ejemplo, aquí me dice, se perdió la sesión anterior de su trabajo. Entonces, miren, aquí me sale la barra de recuperación. Entonces, el trabajo que estábamos haciendo estaba en plantilla dibujo. Y aquí tengo dos documentos. Este de aquí, que dice que fue realizado a las 8:24, que es la copia de seguridad. Y este de aquí, que es el que se guardó a las 7:53. Entonces, por suerte puse que se guarde cada 5 minutos. Yo le puedo dar doble clic sobre este y he recuperado el dibujo hasta donde tenía. Entonces, de este de aquí yo le podría guardar. Entonces, vamos nuevamente acá arriba. También podemos darle guardar como y le vamos a guardar ahí en el mismo documento. Entonces, he recuperado la información porque tenía habilitado el tema del guardado automático. ¿Ok? Entonces, sigamos con la clase. Entonces, ya vimos lo que es mover, lo que es rotar. Ahora, me parece importante también, digamos, yo tengo voy a tener dos cuadrados, ¿ya? Y voy a tener un cuadrado que quiero que se alinee. A ver, voy a tener un cuadrado y quiero que estos dos puntos se topen. Entonces, ¿qué voy a hacer? Vamos a moverle el cuadrado, vamos a poner desde este punto acá. Ahora quiero rotarle, pero que se tope para acá. Entonces yo podría coger, aplastar aquí, darle enter y rotar desde aquí, ¿no es cierto? Y ir intentando que se tope. Esa es una manera. Pero hay otra manera que es rotar con referencias. Entonces, si yo aplasto en rotar, selecciono donde quiero rotar, aplasto enter y le doy el punto inicial, que sería este. Y luego le voy a rotar con aquí abajo dice, puedo seleccionar referencias o puedo escribir la letra R. Entonces yo le voy a escribir la letra R, le doy enter y de ahí me dice que especifique cuál es la referencia. Entonces yo quiero que esta sea mi referencia,
y quiero que esta línea, le voy a dar nuevamente clic, se mueva hacia acá. Y he logrado que este rectángulo se tope con estos dos puntos, con un rotado con referencias. Nos vamos a volverle a hacer para que le vean nuevamente. Entonces voy a rotar, selecciono el cuadrado, le doy Enter, selecciono el punto inicial y le voy a decir que rote con referencias. También puedo darle clic acá abajo, le voy a dar clic acá abajo. Le voy a decir que quiero que este punto se rote como referencia y que este punto les lleve hacia acá. Entonces he rotado con referencias y he logrado lo que quería, que esta línea interseque en los dos puntos. ¿Ya? Entonces eso también es importante. Ahora vamos a hacer una cosa que también es importante, que me gustaría que sepan es, digamos, yo aquí en medio voy a dibujar una circunferencia con tangente, tangente. ¿Ya? ¿Ok? Entonces, si yo aplasto mi mouse aquí y selecciono, si ven que cuando cojo de derecha a izquierda me sale verde y cuando hago de izquierda a derecha me sale azul. Esto en todas las versiones del AutoCAD hace lo mismo. Entonces digamos que yo quiero seleccionar solamente la circunferencia. Puedo venir y seleccionar. Pero si quisiera, si selecciono, por ejemplo, de izquierda a derecha, ven que solamente se me selecciona lo que está dentro. De izquierda a derecha. Solamente selecciono todas las figuras que quedan dentro de. Pero si selecciono de derecha a izquierda, se me seleccionan todas las figuras. Entonces esto es importante cuando tengo un dibujo donde tengo muchos elementos y solamente quiero seleccionar el elemento que está dentro. Entonces ahí trabajo de izquierda a derecha y selecciono la bomba. Pero si selecciono al revés, de derecha a izquierda, se me seleccionan todas las líneas, que es a veces lo que no se quiere. Entonces digamos que quiero borrar esta bomba, sería para mí más fácil cogerla así y borrarla. Un ejemplo. Entonces con eso claro, vamos a ver el siguiente comando que es trim o cortar, que le tengo en la parte de acá. Entonces yo lo que quiero es cortar este pedacito de aquí de este cuadrado que no lo necesito. Entonces voy a coger trim y me dice seleccione el objeto. Voy a seleccionar este cuadrado o este de acá. Este de acá voy a seleccionar. Selecciono ese, me doy enter y voy a borrar esta línea. ¿Sí ven que se me pone ahí? Y he borrado esa línea. Para eso sirve el comando trim, para borrar. Entonces ahora digamos que yo quiero borrar este otro pedazo del cuadrado. Pues lo mismo, selecciono borrar, selecciono hasta dónde quiero borrar y selecciono, doy enter y después selecciono el elemento que quiero borrar. Y de esa manera he logrado borrar todo lo que no necesitaba de mi dibujo. No sé si me están siguiendo o tienen alguna duda, chicos. Por favor, levanten la mano en el caso de que tengan alguna duda. ¿No? Entonces podemos seguir. Lo que sí también quiero que presten bastante atención a lo que estamos haciendo, ya que esto es la base para lo que va a seguir en las siguientes clases, porque si ustedes, sí les quiero pedir que se vayan a casa, que le monen un poco al programa, que se hagan alguna que otra figurita y vayan conociendo un poco más a los comandos, en especial a los que les estoy indicando. ¿Ok? Entonces, el siguiente comando que vamos a ver es copiar. Entonces, digamos que yo quiero copiar solamente la circunferencia blanca. Como ya aprendí, como Eric me dijo, voy a cogerle de izquierda a derecha y voy a coger solamente la circunferencia. Entonces le seleccioné la circunferencia, le aplasto Enter y me dice desde dónde quieres copiar. Necesito un punto base desde el que vayas a copiar. Entonces yo le voy a copiar de esta esquina hasta otra esquina y a esta otra esquina. Entonces, de esta manera yo puedo copiar elementos conservando una cierta relación de distancia. Entonces, por ejemplo, si vamos a utilidades, puedo ver que de aquí a acá tenía 1692.1 y de aquí a acá tengo 1692.1, 92.51.
Entonces me permite copiar todos los elementos. Ahora vamos a ver el siguiente comando, que es el espejo o mirror. Entonces yo voy a dibujar en este caso una línea. Voy a ponerle punto base aquí. Ahora, otra cosa que es importante es, digamos que yo quiero hacer una línea recta. Como ven, yo podría moverme aquí sin saber cómo hacerle recta. Entonces, podría tenerle aplastado la tecla Shift y al tener aplastado la tecla Shift, la línea se me genera recta. ¿Sí pueden ver? Ya. Pero también puedo tener habilitado este de aquí, que sería el Ortho Mode o lo que viene siendo la tecla F8. Entonces, al aplastar ahí, todas mis líneas se trazan rectas en función de lo que es el norte, el sur, el este o el este. Entonces, por ejemplo, voy a dibujar la línea recta hasta acá. ¿Ok? Entonces, yo quiero hacer un mirror de este dibujo hacia el otro lado. Generalmente pasa que a veces se dibuja y luego te piden que esté al revés y la viga está del otro lado. Entonces, procedemos de esta manera. Entonces, vamos a seleccionar el mirror. Selecciono los elementos, aplasto Enter y me dice especifique con qué línea quiere hacerme. Entonces yo le voy a decir con esta línea quiero que me hagas un mirror. Y se me hizo un mirror del dibujo. Es un espejo de lo que tenía en el lado izquierdo. Ahora lo tengo en el lado derecho. Entonces esta herramienta es genial cuando estoy haciendo vigas, cuando estoy haciendo columnas, porque generalmente tengo elementos que son simétricos. Entonces puede ser que lo que tengo dibujado en un lado me sirva en el otro lado. Por eso es que el mirror es una herramienta muy, muy útil. Entonces vamos con el siguiente, que sería un filler. Entonces digamos que yo tengo este elemento, tengo dos puntos rectos, pero en realidad digamos que esto es una varilla. Esta varilla no puede ser completamente recta y tiene que tener aquí un arco. Entonces si yo aplasto en filler, puedo seleccionarla. Puedo dar, si ven, al seleccionar filler, aquí abajo se me desplegó una barra, algunas opciones. Por ejemplo, puedo hacer múltiple, puedo cortar, puedo hacer con radio. Entonces vamos a seleccionar un radio y le voy a poner un radio de 0.5. Enter. Y ahora sí, voy a seleccionar el elemento inicial y el elemento final. Como pueden ver, aquí se me realizó un filler. O sea, se me termina en arco. Una unión que antes era recta, termina hecho arco. Entonces podemos hacer otro filler. Hagamos otro filler que sea de arco hagamos de arco de 2. Enter. Entonces, miras, selecciono este y prácticamente se me hizo una figura curva. Ya no tengo esa unión recta a 90, sino ya tengo un arco. Entonces, eso es otro elemento importante, otra herramienta importante que podemos utilizar, el filler, o de la misma manera, un chaflán, que igualmente seleccionando aquí puedo seleccionar el chaflán. Entonces, aquí no se me hizo porque está demasiado grande. Pongamos una distancia de 0.5 y vamos a seleccionar. Bien, entonces se hizo un chaflán que si yo le mido, este chaflán tiene 0.70. ¿Ok? Entonces, es otro comando. Otro comando importante es el de explotar. Entonces, ¿se acuerdan que les mencionaba que este elemento, vamos a copiarle este elemento más abajo. Este elemento está conformado por polilíneas. Entonces, si yo le selecciono y le doy PR, que son propiedades, se me despliega aquí el cuadrito de las propiedades. Entonces, puedo ver que este es una polilínea. Si yo exploto esta polilínea, se me generan líneas. Y cada una de estas líneas tiene una propiedad, como una línea. Entonces, este comando me sirve cuando yo tengo un dibujo, digamos, algunos dibujos ya hechos. Digamos que tengo esto de aquí, así, 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 y un terreno y luego me cambiaron. Y esta distancia ya no es esta, entonces tengo de dos, o le muevo así,
o le puedo explotar y a esta línea darle una dimensión mayor y luego moverle esta línea para acá. Entonces, más útil son el explotar cuando tenemos bloques, que eso es lo que ya vamos a ver más después en las siguientes clases. Ya. Otro comando, el siguiente comando, vamos a ver el comando estrés. El comando estrés nos permite jalar un elemento, como pueden ver aquí en la figura de lo que tiene el estrés. El estrés nos permite hacer un estrés a cualquier dibujo que yo tenga aquí adentro. Hagamos una suposición, que este es un edificio, que ahorita actualmente yo tengo esta distancia de este hueco acá, tengo 16,89. Pero me dicen que no, que tiene 2 metros más. ¿Qué es lo que haría? Entonces, podría ir moviéndole 2 metros para acá, 2 metros para acá, cada elemento. O sea, la una opción es mover. Entonces, para mover, les voy a empezar ya a dar con comandos. M Enter, y le puedo mover 2 metros. A ver, vamos a moverle 10 metros, más bien. Vamos a moverle 10 metros. De ahí tendría que prácticamente esto de aquí también moverle 10 metros. De ahí esto de acá también tendría que moverle 10 metros, 10 metros y 10 metros. Y así sucesivamente. Y este de aquí tendría que estirarle para que sea 10 metros. Ya ahí he logrado lo que ya he logrado moverle los 10 metros que tenía, ¿no es cierto? Pero hay otra manera, que sería con el estrés. Entonces, si yo selecciono aquí el estrés, selecciono de dónde a dónde quiero estirar. Quiero estirarle de aquí a acá. Aplasto Enter, aplasto un punto inicial y le digo que quiero que se mueva 10 metros. Se movió 10 metros. Hice exactamente lo mismo, solamente que le estiré al dibujo. Entonces el comando para utilizar stretch es str. Entonces con stretch yo le puedo estirar a un elemento. Puedo irle estirando a mi conveniencia y a mi gusto. Entonces eso es importante cuando tengo que hacer una modificación, cuando algún tubo no me da o alguna varilla tengo que estirarle, o me dicen, chuta, la viga es más grande, entonces es súper importante ese comando. El siguiente comando que vamos a ver es el de escalar. Entonces, ¿se acuerdan que tenía yo esta figura de aquí? Cogamos una de las figuras de las bombas que hicimos de escala, ya. Entonces tengo esta bomba que tiene de radio, esta circunferencia que tiene de radio 3 metros. Entonces, yo quiero escalarlo, o sea, le voy a copiar con CO, se copia. Entonces, le vamos a copiar a un ladito y le digo que esta circunferencia quiero que sea la mitad de grande de esta. Entonces diría escalar, le escalo, le selecciono a la bomba que quiero hacerle, a la circunferencia que quiero hacerle más pequeña, Enter, y le voy a hacer con respecto al centro. Entonces aplasto en el centro y escribo punto 5. Entonces tengo una circunferencia que es la mitad de la circunferencia grande. ¿Ok? Entonces de la misma manera puedo hacer una circunferencia al doble de grande. Lo vamos a copiar a un ladito. Vamos igual a escalar. Selecciono la circunferencia. Aplasto en el punto desde donde quiero de referencia y le voy a poner 2. Porque quiero que sea 2 veces. Entonces aquí tengo una circunferencia que es la original, que tengo que es de diámetro de 6, la que es la mitad, que tiene diámetro de 3, y la más grande, que tiene diámetro de 2. Entonces, el comando Scal me permite escalar un dibujo. Puedo hacerle más pequeño o puedo hacerle más grande a la conveniencia de lo que quiera. Entonces, el factor de escalamiento es el valor que yo le dé. Entonces, si quiero un elemento más grande, le multiplico por 2. Si quiero un elemento más pequeño, le multiplico por 0,5. Sería la mitad. O 0,25, que sería un cuarto de la circunferencia. Entonces, eso es importante cuando tengamos que escalar algún elemento grande o queramos hacerle más chiquito, más grande y así sucesivamente. El siguiente comando que vamos a utilizar es el array. Entonces, un ejemplo. Vamos a hacer un rectángulo. Vamos a hacerle de 10 de largo por 2 metros de alto. ¿Ya? ¿Ya? Pues generalmente
un ejemplo, digamos que vamos a hacer algo rápido. Vamos a poner aquí un strip y, y quiero que este estribo se repita 10 veces. Entonces, una opción sería ir copiando. En copiar y le voy a poner que sea una separación de 1 metro. Y así sucesivamente 1 metro, de ahí ya serían 2 metros, de ahí ya serían 3 metros, y así sucesivamente. Imagínense, en esta figura que es chiquita es algo rápido que se puede hacer, pero si tengo yo una viga que tiene 20 metros, 30 metros, distribuir esos estribos de esta manera no acabo nunca. Entonces, por eso se generó por eso vamos a ver esta herramienta que se llama el array. Si yo aplasto en array, selecciono la línea y le doy enter, se repite el elemento tanto en una dirección X como en la dirección Y. Entonces yo le voy a decir que quiero que en la dirección Y sean 10 elementos con un espaciamiento de 1 metro y que en la dirección Y no quiero que haya. Entonces ven, aquí ya tengo prácticamente los estribos de mi big, un ejemplo. Entonces tengo 10 elementos que están divididos y para eso funciona el array. Entonces digamos que yo quiero que todo esto sea un array. Entonces le doy un array y mira. Entonces yo puedo poner las veces que quiera hacia arriba, las veces que quiera hacia la derecha. O si quiero puedo poner solamente uno, puedo poner las veces que... Y la separación que tienen entre cada uno. Por ejemplo, estos están separados 15. Podría separarles 1 metro. Acá, perdón. Esta es la separación de 1 metro. Y así puedo ir formando los diferentes elementos. Entonces un array lo que me permite es duplicar un elemento las veces que quiera y yo puedo seleccionar el espaciamiento cada cuánto y cuántos elementos tienen que ser. ¿Ok? Entonces aquí mismo dentro del array también puedo tener lo que son path array. Un path array quiere decir que le sigue hacia una línea. Entonces hagamos un ejemplo. Yo voy a dibujar una línea de esta manera. Entonces quiero que esta línea siga una figura, por ejemplo, hagamos un spline y aprendimos cómo hacer. Entonces, un spline, sí, aquí. Entonces quiero que esta línea se repita tantas veces como sea posible en este spline. Entonces vamos a coger aquí Add Array, selecciono el elemento que quiero que se repita a lo largo, Enter, y luego selecciono la curva sobre la que quiero. Bien. Y se me repitió la figura a lo largo de toda la línea que tenía la línea curva. ¿Ya? Entonces esto también es una herramienta útil que ya vamos a ver después la utilidad. Ahorita les estoy dando herramientas como para después poderlas aplicar directamente a un dibujo. Entonces, lo que sí me interesaría es que ustedes vayan viendo qué funcionalidad tiene, que le vayan tocando, que le vayan moñando un poquito en casa. Si es que ya tienen el AutoCAD, le vayan jugando un poquito y vayan viendo. El siguiente comando que es útil es el offset. Offset es una herramienta que me permite separarme de un elemento a la distancia que yo quiera. Entonces, por ejemplo, yo quiero, digamos, tengo una lámina que sea de 210 por 297. Ah, esta es un tamaño de una hoja 4. Digamos que yo quiero hacerle un margen de 1 metro, ¿cómo es? De 1 centímetro. Entonces, ¿qué tendría que hacer? Un rectángulo que le voy a restar a ver si tiene 297 de un lado y 210 del otro. Tendría que restarle 10 de arriba, 10 de abajo, 277 y dibujar nuevamente el cuadrado y separar 1 metro. O sea, lo que harían es esto. Entonces, digamos, de aquí a acá le voy a dar 1 centímetro, de aquí a acá le voy a dar 1 centímetro y de ahí voy a dibujar, digamos que voy a dibujar mi elemento, ¿no es cierto? Entonces, la diferencia es de 1 metro por 1 metro, ¿cómo es? De 1 centímetro. Entonces, por ejemplo, el primer centímetro me quedaría, aquí estaría el un margen. Y ahora hagámosle lo mismo de acá. Vamos a ponerle 10.
Entonces prácticamente aquí tendría que hacer otro rectángulo que vaya aquí. Y ahí tendría mi margen. Borremos esto que está de más. Y ahí yo tendría mi margen de 10 centímetros, ¿no es cierto? Ahora, ¿para qué sirve el offset? El offset sirve para hacer eso, para separarme una distancia estándar o una distancia que yo quiera de cualquier dibujo. Entonces, aplasto en offset, le pongo 10, selecciono el cuadrado y ya está. Entonces, eso me facilita bastante. Entonces, puedo hacer un offset hacia adentro. Por ejemplo, hagamos un offset aquí de 0.5. Bien. O también puedo hacer un offset hacia afuera. Entonces, un offset es una herramienta que permite que un dibujo se replique con una separación que yo decido, hacia adentro o hacia afuera. ¿Ok? Ya. Otra herramienta importante de aquí es esta que dice el joint. Entonces, ¿se acuerdan que yo aquí tenía un polígono que estaba hecho con líneas? Una polilínea no es más que la unión de líneas. Entonces, si yo a estas polilíneas le escribo joint, unión, he generado un polígono, una polilínea, que no es más que la unión de algunas líneas. Pues para volver a tener líneas, le exploto y tengo nuevamente líneas. ¿Ok? Ya. El siguiente comando importante que deberían saber conocer es el extend o lo que viene siendo la extensión. Digamos que yo tengo una línea que está dibujada aquí, pero quiero que esta línea llegue hasta acá. Entonces, ¿qué es lo que podría hacer? Podría estirarla así. Es una opción. O la otra opción es el extend. Si yo escribo extend, le digo quiero que llegue hasta esta línea, enter, esta línea y ya está. Entonces he logrado extender una línea para que llegue a tocarse con otra. Esos serían los comandos principales y los más utilizados en el AutoCAD, principalmente para dibujo, que vendría siendo, vamos a hacer un repaso rapidito. La línea, que es un elemento que tiene un inicio y un fin, que puedo dibujar todas las líneas que quiera, pero no necesariamente están unidas. Una polilínea, que es un elemento que es la unión de algunas líneas que forman un solo elemento. Un círculo, que es un círculo, no creo que necesite mayor descripción. Un arco, puedo dibujar un rectángulo, puedo dibujar un spline. Aquí en rectángulo también tengo la opción de dibujar un polígono. Entonces aquí me pregunta el polígono de cuántos quiero, digamos que quiero un polígono de 6. Entonces me dice cuál es el centro y de ahí me dice quiere que esté inscrito o que sea circunvalante. Quiero que sea inscrito y puedo darle una longitud, por ejemplo, de 2. Entonces, por ejemplo, aquí ya tengo un rectángulo. Como es, tengo una figura de 6 lados. Entonces también ya vimos cómo generar lo que son las elipses, ya vimos cómo funciona más o menos un hatch, dibujamos un spline. De la misma manera aprendimos sobre los comandos de modificación, lo que es mover, lo que es rotar, lo que es cortar, lo que es copiar, lo que es hacer un espejo, lo que es hacer un chaflán o un filet, lo que es explotar un elemento, lo que es hacer un stretch, lo que es escalar, y cuáles son los array y lo que son los offset de un elemento. Cómo hacer un offset de un elemento. Ya, entonces no sé si tienen claro esta parte de aquí. Si es que necesitan más información acerca de uno, entonces ahorita vimos ya lo que son líneas, círculos, rectángulos. Vimos cómo funciona el comando stretch, cómo funciona el comando trim y el comando extend, que es para extender y para cortar. También vimos lo que son los fillet
También vimos los comandos principales como son mover, rotar. Ya, y ahorita nos falta lo que son los elementos de texto. Entonces, yo puedo generar un elemento de texto simplemente aplastando aquí en text. Hay algunas maneras. Puedo poner un texto simple o un múltiple texto. Si aplasto aquí, me va a decir dónde quieres poner ese texto. Entonces, digamos que yo quiero ponerlo acá. Selecciono de dónde a dónde y le voy a poner figura 1. Entonces, aquí tengo un texto. Este texto también tiene propiedades. Entonces, como ustedes pueden ver, el color, el tipo de línea, la transparencia y el contenido. Entonces, igualmente aquí yo puedo cambiarle el estilo de texto. Puedo ponerle que sea el anotativo o que sea estándar. Puedo justificarle, puedo ponerle el tamaño, digamos, está muy pequeño, a lo mejor le cambio a 5 y el texto creció. Entonces, igual tengo una posición inicial y una posición final. Eso es en cuando pongo un texto múltiple. Y cuando pongo una línea simple, yo le aplasto de dónde a dónde y simplemente puedo escribir figura 1. Entonces, de la misma manera, este texto está demasiado grande. Entonces, lo vamos a seleccionar y aquí puedo ver las propiedades de ese texto. Entonces, por ejemplo, lo vamos a poner de altura 5 para que sea igual al otro. ¿Cuál es la diferencia? Que este se desarrolla a lo largo de esto. Mientras que este yo puedo seleccionar qué tan largo sea. Entonces, por ejemplo, yo aquí puedo poner figura compuesta por rectángulos. Y ven cómo el texto se va acoplando al rectángulo que yo generé. Mientras que esta, yo puedo seguir escribiendo y el texto es lineal y va a seguir siguiendo a lo largo de. Entonces, al igual que una polilínea, un texto múltiple y un texto simple, un texto múltiple puede volverse un texto simple, siempre y cuando yo le seleccione y le explote. Entonces aquí ya tengo 3 textos simples. Se dieron cuenta, el rato que le exploté se generaron 3 textos simples. Entonces esos son los principales elementos de dibujo con los que vamos a trabajar. Con los que vamos a trabajar a lo largo de este curso de AutoCAD. Entonces, lo que sí les quiero pedir para el día de mañana, que por favor las personas que aún no tienen instalado el AutoCAD lo instalen, las personas que tienen dudas o preguntas que le manejen hoy noche al AutoCAD, mañana, que intenten hacer sus dibujitos, que intenten ir haciendo con figuras y que vayan intentando familiarizarse con estos comandos, porque estos comandos, si ustedes manejan los comandos que acabamos de ver ahorita, no van a tener ningún problema en dibujo, porque prácticamente el file, el trim, el stretch, son comandos, el offset, son comandos que nos siguen a lo largo del dibujo. Entonces lo que tenemos que hacer es intentar interpretar los cálculos a través del dibujo. El AutoCAD no es más que una herramienta que nos permite dibujar y nos permite de alguna manera expresar lo que nosotros queremos, dibujar lo que son las varillas, dibujar cómo es una columna. Ya depende mucho de la creatividad de la persona, depende mucho de qué tan hábiles se hagan con este manejo de sus programas. Yo de la misma manera les recomiendo que se aprendan los comandos en inglés. En el caso de las personas que tengan español, también es un tip bueno que si ustedes colocan raya baja y luego le escriben la palabra en inglés, les va a recomendar la palabra que debería estar, ¿no es cierto? Entonces, por ejemplo, si yo le pongo, si ustedes alguien tiene en español, inténtenle, dale raya baja y le escribe trim y le va a salir el comando trim que va a decir que en español es de otra manera o el de circle. Entonces, con raya baja
el programa les transforma al idioma del español, les transforma al idioma inglés. Entonces, sí es importante también esa partecita. Eh, Eso sería, chicos, por la clase del día de hoy. No sé si es que tienen dudas, si tienen alguna consulta. Quisiera saberles en estos últimos 3 minutitos si creen que estamos yendo bien o estamos yendo muy rápido. Hay personas que tal vez ya le manejan al AutoCAD y esto se les va a hacer aburrido, pero siempre es importante volver a las bases para tener claro cuando ya vayamos a hacer dibujo un poco más complejo, ¿no? Sí, Alexis, creo que tienes alguna duda. Sí, ¿podría repetir esa parte de lo que hizo el margen? Esa parte no me perdí. Estás viendo mi pantalla, ¿no es cierto? Ya, digamos Sí, que sí, tengo una lámina. La lámina estándar, la A4 es de 297 por 210. Esto es una lámina. Entonces, si yo quisiera hacer un margen, yo tendría que un margen de 1 centímetro por 1 centímetro podría ser un rectángulo de 10 por estamos trabajando en metros. Hagamos en metros. Una lámina sería 0,97 por 210. Ya. Esta es mi lámina A4. Entonces, si quisiera hacer un margen, tendría que ser un margen de 1 centímetro, que sería 0,01, ¿no es cierto? Un rectángulo de 0,01 por 0,01. ¿Ya? Entonces, esto es 1 centímetro. 1 centímetro por 1 centímetro. Entonces, prácticamente yo tendría que hacer esto. Dibujar este cuadradito aquí, que serían mis bases, y dibujar prácticamente el rectángulo. ¿No ves? Ahí tendría prácticamente mi margen de 1 por 1. O sea que tendría 1 centímetro a cada lado. ¿Ok? Pero una manera más rápida de hacer eso es con el comando offset. Si yo hago un offset de 0,01, si yo hago un offset de 0,01 de ese rectángulo, tengo ya mi margen de 1 centímetro a cada lado. Entonces, digamos que tengo que hacer, que quiero que mi tarjeta de aquí tenga en la parte de abajo 10 centímetros y que tenga de alto 10 centímetros. Mira, tendría aquí esto. Entonces, ahorita es una polilínea, yo le puedo explotar y puedo hacer un offset para que tenga 1 centímetro cada franja. Entonces, mira, un offset, un offset, un offset. Y en esta parte de aquí puedo ir poniendo Universidad Politécnica, puedo poner mi nombre y puedo generar de esta manera un rotulado mucho más rápido con el comando offset. Entonces puedo ponerle también que de aquí a acá le voy a dejar una separación de 5 centímetros. Entonces le hago un offset y esta línea acá arriba está de más. Entonces puedo coger trim, puedo hacer un corte de esta línea y recortar acá. Entonces mira, ya está, empiezo a formar mi rotulado. Entonces para eso es lo que funciona el comando offset, que sí me gustaría que le empiecen un poquito más a manejar. No sé si te quedó ahí un poco más claro. sí, gracias. Ya. Bueno, chicos, entonces, si es que nadie más tiene más duda, nos veríamos el día de mañana para ver lo que son las capas y el tema de acotamientos. No sé si es que alguien tenga algo más, si no quedaríamos el día por ahí, o si de pronto Joel quiere decirles algo más. Eh, de mi parte, muchachos, por favor, como dice el ingeniero, cualquier duda, comentario que tengan, que lo hagan para que la clase sea más amena y no se queden con las dudas. Por favor. Listo, muchachos, entonces nos veríamos el día de mañana. Gracias por la atención y por las dudas que tengan. Otro consejo, nunca se queden con la duda. Estamos en una carrera en donde no se pueden quedar con dudas porque un error nuestro
puede causar mucho daño. Un mal cálculo o una duda puede causar un accidente muy grave. Entonces, están en la universidad y están aprendiendo. Si tienen dudas, no se queden con las dudas y antes de empezar la clase, igual les voy a volver a preguntar si tienen dudas de las personas que hoy moneen el programa o mañana les salga alguna cosa. Entonces, cuenten conmigo para cualquier duda y estamos conversando el día de mañana. Listo, entonces hasta mañana con todos. Muchas gracias. Gracias, hasta mañana. Hasta mañana. Eric, por molestarte un ratito. Sí, sí, aquí estoy. Por favor, ahorita que ya se acaba la grabación, para si es que la puedes subir ahorita mismo, si no mañana en la mañana, por favor.